Hola a todos, que Dios les bendiga. Les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo, y en estos momentos vamos a iniciar con lo que es un estudio expositivo a la epístola a los romanos. Si bien es cierto, esta es una de las epístolas que para mi convicción, para mi gusto, es una de las epístolas más maravillosas, lo cual requiere de tiempo, requiere de compromiso, requiere de esfuerzo para poder estudiar y tener una mayor comprensión de ella. Por eso, le ruego que para estas lecciones pueda tomar su tiempo y pueda aprender junto conmigo lo que es estas lecciones. Vamos a ver que cuando nosotros hablamos de lo que es esta carta y en esta lección, que es una lección introductoria, aquí en esta epístola hay un tema que se habla en mayor expresión o en gran detalle o en grandes rasgos, que tiene que ver cómo ser hallado justo o la justificación. Si bien es cierto, este es un buen tema e inclusive una gran pregunta que hombres de Dios se han hecho, hombres que también podemos encontrar algunos de ellos en las páginas de la Biblia, como lo que es un hombre conocido como Bildad, que era uno de los amigos de Job. Allá en Job 25:4 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Este hombre hizo una gran pregunta, consternado por lo que le estaba pasando a su amigo. Y para esta pregunta que él hizo y que tenemos allí en la Biblia como tal, también vamos a encontrar la respuesta a ello. ¿Cómo es que el hombre puede ser hallado justo? Y es en Cristo que podemos hacer nosotros hallados justos. Y es esto lo que va a tratar la epístola, esta carta a los romanos. Así que es algo que es importante que tomemos en cuenta. Podemos ver que si nosotros le damos una leída por encima a esta epístola, realmente su contenido es maravilloso. Su contenido realmente necesita de un tiempo para poderlo entender. Si nosotros recordamos las palabras que menciona el apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 14 y al 15, encontramos que la expresión que él da allí es que el apóstol Pablo también habló de estas cosas según la sabiduría que le fue dada, y las cuales son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, tuercen las escrituras, tuercen lo que es el contenido. Pero ¿qué es lo que quiero decir con estas palabras que traigo acá? El apóstol Pedro hace mención de que las epístolas de Pablo realmente son epístolas que son difíciles de entender, pero se pueden entender, y para ello se requiere un estudio apropiado para no caer en el error de aquellas personas que está describiendo el apóstol Pedro en su segunda epístola. Lo cual voy a rogar que tomemos en cuenta esto y así juntos hacer un gran trabajo, si así usted considera estas lecciones para su estudio, y ver la importancia de lo que es esta epístola. ¿Qué vamos a estar hablando entonces en estos momentos? Recuerde este texto proyectado en pantalla. Vamos a estar en estos momentos en lo que es la introducción. ¿Cómo vamos a iniciar esta introducción? Vamos a estar hablando primeramente lo que es el autor y la autenticidad. Cuando nosotros hablamos de autor, debemos considerar que los 66 libros de la Biblia han sido escritos
por aproximadamente 40 hombres, cuyo autor, por supuesto, es el Espíritu Santo. Todos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Pero en este momento, esta palabra me refiero a la persona como tal, que fue quien escribió o por quién o a quién se le da la acreditación de ser el que realiza esta epístola. Y para ello se considera lo siguiente. Cuando se habla de esto, podemos leer un poco lo que son estos detalles y es la evidencia interna que nos da a nosotros gran información. Si nosotros vemos aquí el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. No hay duda de que es Pablo. Vemos que en este primer versículo se nos muestran detalles de que lo es, pero también encontramos otros detalles en otros textos. Cuando nosotros hablamos de quién lo escribió, nosotros entendemos que la misma epístola en el capítulo 16 se nos dan otros detalles. ¿Cuáles? Bueno, podemos ir y leerlo allá en Romanos capítulo 16, versículo 22, que dice de la siguiente manera. Dice este versículo: Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Este detalle nos muestra a nosotros que el apóstol Pablo tenía un amanuense, que es conocido como Tercio. Pero también encontramos aquí otros textos, que es como Romanos capítulo 11, versículo 1, donde aquí se nos describe aún más quién es el apóstol Pablo. Aquí vemos que él es apóstol o apóstol a los gentiles. Un gran trabajo que él hizo es ser apóstol a los gentiles. Estas palabras nos dan a nosotros una información donde nos recuerda cuando él llegó a obedecer el evangelio, cuando sucedió lo que era la conversión de él. Y lo mencionamos como Saulo, allá en Hechos capítulo 9, versículo 14. Se le dice o se dicen estas palabras de que él debe ir a los gentiles. Cuando hablamos aquí un poco de lo que es este apóstol Pablo, la misma Biblia nos muestra a nosotros grandes credenciales de él. Hablamos de Pablo y lo conocemos como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ante la comunidad hebrea, él era conocido de esta manera: Pablo, nombre conocido ante el mundo greco-romano. Su origen, que es, por ejemplo, de Tarso de Cilicia o piel de cabra negra, como se conoce esta palabra, pues son detalles que encontramos en la Biblia, en Hechos capítulo 22, versículo 3. Nosotros también vemos que la Biblia nos muestra detalles de que él era un ciudadano romano. Él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, era de raza y de idioma hebreo. Él era un fariseo estricto en su pasado, de acuerdo a lo que nos muestra Filipenses capítulo 3, versículo 5. Él fue discípulo de Gamaliel, nieto de Gilel. Sabemos que Gamaliel fue nieto de Gilel, maestro respetado por todo el judaísmo. Vemos detalles en Hechos capítulo 22, versículo 3. Este hombre sabía hacer tiendas, era un gran hombre con grandes conocimientos, una gran educación, una gran experiencia, y fue alguien que obedeció al Señor. Fue hallado irreprensible, fue alguien con muchos detalles buenos. Sin embargo, su obediencia a Cristo lo llevó a hacer aún grandes cosas y muy grandes al ser utilizado como un instrumento para llevar el evangelio a muchos
lugares. Así que esto es importante. Cuando nosotros hablamos de la educación de Pablo, no fue en una escuela romana como tal, fue en una escuela hebrea. Sabemos esto, fue instruido a los pies de Gamaliel. Sin embargo, cuando hablamos de el evangelio, él mismo presenta buenos detalles de él, toda esa instrucción, cómo él la recibió y las hace saber a las iglesias de Galacia en aquella epístola que nosotros tenemos. Pablo, sin embargo, fue un gran estudiante en el judaísmo. Hizo algo bueno, pero también vemos el gran trabajo que el apóstol Pablo hizo para con los gentiles. Tanto así que era necesario que bajo todo lo que él hizo, pues fuese utilizado para hacer un gran trabajo para con Dios, y él accedió a obedecer el evangelio. Fue alguien escogido y alguien que accedió a obedecer, a ser un apóstol, un enviado de Dios para llevar su nombre. Pablo, un hombre educado, una gran instrucción. Pablo con un alto conocimiento de muchos idiomas, aproximadamente conocía 19 idiomas, conocía grandes filosofías y lugares y demás. Este hombre, a lo largo de las páginas de la Biblia, lo ha demostrado como tal. Y aquí en esta epístola, la manera que él se expresa, podemos ver que es utilizado y utiliza un lenguaje legal, utiliza términos legales como si fuese un abogado y va a dar una gran enseñanza. Así que la evidencia interna nos da estos textos acá, tanto Romanos 11, tanto Romanos capítulo 16 y el capítulo 1 nos dan detalles que él es el escritor, cuyo amanuense es Tercio, por supuesto. Pero cuando hablamos de la evidencia, también debemos considerar, por ejemplo, lo que es la evidencia externa. Cuando nosotros vemos esto, podemos considerar lo que muchas personas hablaron a lo largo de la historia. Recursos de literatura extrabíblica contemporánea, es decir, de los primeros siglos, hombres que podían entender conforme a lo que es las escrituras, hombres que conocieron bien la canonicidad. Por ejemplo, podemos hablar de este hombre Clemente de Roma. Allá este hombre era del 35 al 39 después de Cristo, y él habla acerca de este texto porque está escrito: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputará de pecado, ni de engaño en su boca. También podemos encontrar lo que menciona Policarpo, que fue discípulo de Juan. Dice este hombre allá del 69 al 155 después de Cristo: todos hemos de presentarnos ante el trono del juicio de Cristo, y cada uno tendrá que darse cuenta de sí. Así que él habla y hace mención de esto acerca de Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12. Otro que vemos aquí es Ignacio. Este hombre menciona con base a Romanos capítulo 8, 5 y 8. Dice: los que son de la carne no pueden hacer las cosas del Espíritu, ni tampoco pueden los que son del Espíritu hacer las cosas de la carne, haciendo referencia a este texto como tal. Ahora, podemos ver ahora unas evidencias más donde estos directamente hacen mención de este detalle, de algunos textos, y mencionan que fue por el apóstol Pablo. ¿Como quiénes? Podemos ver a Tertuliano y dice: Pablo, de la misma manera, en todas partes habla de
Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, al escribir a los romanos, Él le da gracias a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos una evidencia externa que sin duda alguna es muy fuerte para entender esto. También podemos considerar lo que es lo que menciona aquí Tertuliano. Dice, Pablo declara, con el corazón el hombre cree para justicia. Aquí son detalles que compartimos y lo que es detalles de la epístola exactamente, lo vamos a explicar en su debido contexto, por supuesto. ¿Qué otro detalle nos comparte? Bueno, Orígenes, otro hombre, del 184 al 253, él habla acerca de Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7, donde dice, el apóstol Pablo también muestra que todos tienen una parte en Cristo, cuando dice, escúchese bien, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de entre los muertos. ¿Vemos la cita que da él? Este detalle es muy importante. Pero debemos considerar también la fecha y lugar de composición de lo que es esta epístola. Si bien es cierto, Pablo envía la epístola antes de ir a Roma. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando nosotros leemos la epístola y leemos lo que es el capítulo 1 y leemos el versículo 10 y 11, encontramos que dice lo siguiente. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto nos muestra a nosotros que Pablo envía la epístola antes de ir a este lugar, y esto nos ubica en su tercer viaje misionero, donde el contexto de esto lo encontramos en Hechos capítulo 18, desde el capítulo 18, versículo 22, al capítulo lo que es de aquí en adelante. Vemos esto allí y consideramos estos versículos de ahí mismo. También podemos ver cómo la intención de Pablo era recorrer lo que era Macedonia y Acaya, ir a Jerusalén y después ir a Roma y después a lo que es ir a España. ¿Cómo sabemos esto? Si vamos a la epístola o lo que es, mejor dicho, Hechos de los Apóstoles, Hechos, aquí esto es histórico, no es una epístola. Aquí nos va a decir lo siguiente, lo que es el capítulo 19, versículo 21. Dice, pasados estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Aquí nosotros vemos que hay una gran intención del apóstol Pablo. Él quería ir allí, pero también quería hacer esto con el propósito de llegar a España. ¿Por qué? Porque aquí en esta epístola, lo que es en el capítulo 15, se nos dice a nosotros lo siguiente. Capítulo 15, versículo 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Y dice el texto también, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Este texto también nos muestra la intención de Pablo y que él aún no había llegado a Roma cuando escribe esta epístola, cuando se da la composición de ella. Cuando hablamos estos detalles, nos muestran muchas características importantes. Pablo logra ir a Macedonia y Acaya, que es Grecia,
de acuerdo a lo que nos dice Hechos 20, del 2 al 31. Logra ir a Jerusalén, allá en el capítulo 21, versículo 15. Luego, bueno, él sí llegó a Roma. Sabemos que esto sí sucedió, la manera como llegó a aquel lugar, quizás no la manera más esperada, quizás no como él tenía en mente que iba a llegar allá, pero esto sucedió. Él sí llegó allá hacia este lugar, pero eso sí, aún cuando él llegó a ese lugar, ya antes se había pues lo que es enviado esta epístola. ¿Qué es esto importante? Bueno, nosotros podemos ver también que aquí, considerando las referencias que se tienen, por ejemplo, de Febe, que ella es, pues está en Cencrea, de acuerdo a lo que vemos aquí, es uno de los puertos en Corinto. Lo que nos dice esta epístola en el capítulo 16, 1 y 23. Entonces podemos concluir con estos detalles que Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto, considerando Hechos 20, 2 al 3. Por esto, podemos hacernos un estimado a la referencia de lo que es la fecha, donde aproximadamente esto pudo haber sido en el año 58 después de Cristo. Así que estos detalles son importantes y uno más es cómo llegó esta epístola hacia ese lugar. Nosotros sabemos que la epístola pudo haber sido o llegado a ese lugar por la persona que está aquí en referencia, que es Febe. ¿Por qué? Podemos leer un poco lo que es estos versículos que encontramos allí del capítulo 16, donde dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En el versículo aquí mismo, 23, solo se nos dicen: os saluda Gallo, dice hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, dice tesorero, y el hermano Cuarto. Se nos dan estas palabras aquí, pero también se nos hace una referencia tanto en este contenido, lo que es pues el deseo de Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Amén. Con este versículo 1, lo que nosotros podemos ver de este capítulo es la referencia de que probablemente haya sido lo que es Febe la que haya llevado esto hacia este lugar. Así que podemos considerar esto como tal y la fecha aproximadamente en el año 58 después de Cristo. Ahora, teniendo esto, podemos considerar esta cronología aproximadamente. Pablo realiza su primer viaje misionero en el año 46 y 47 después de Cristo aproximadamente. Su segundo viaje misionero desde el 49 al 51 después de Cristo. Su tercer viaje en el 52 al 57. Y de ahí Pablo escribe lo que es la epístola a los romanos y viaja a Roma prisionero en el 60 al 61. Está allí por 2 años, como lo sabemos, hasta de lo que es del 61 al 63, y después de allí sabemos lamentable su acontecimiento o lo que es llegar a su muerte. ¿Qué más podemos hablar acá? Podemos hablar un poco de Roma en los días del apóstol Pablo. Cuando nosotros vemos esto, debemos considerar lo que tenemos aquí en pantalla. Es muy importante para entender el contexto y cultura de lo que se está hablando aquí. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hablamos de esta epístola,
durante aquel tiempo, este lugar era una población entre lo que es unos 4 millones de personas, así que habían grandes habitantes allí. También nosotros vemos aquí un detalle interesante que es el emperador en aquel momento, que era Nerón, Claudio César Augusto Germánico, donde este hombre causó una gran persecución que se conoce como la persecución neroniana, que inicia en el 64 después de Cristo. En este lugar también había un gran número de judíos, habían sinagogas en la ciudad, habían diferentes tipos de clases sociales. Al inicio habían muchos judíos, después gentiles, aparecieron muchos cristianos desde el primer siglo, muchas personas que también no sabían escribir ni leer, así que esto es importante. Y en este lugar había lo que es escuelas inclusive. Roma es la que establece escuelas públicas y solo iban aquellos que usaban la educación para seguir, pero solo iban como senadores, gente de alto rango. Así que este dato es importante. ¿Y por qué se sabe esto y que había muchas personas que no tenían mucha educación? Por información que se encuentra como evidencia, como los grafitis en las catacumbas, y nos muestra la falta de educación en la manera en que eso fue escrito. Otro dato que es muy interesante y que no se puede dejar a un lado es que mayormente habían esclavos. Escúchese bien, era muy conocido lo que era la esclavitud en ese lugar y también lo que era la adopción. Así que todo esto que se daba en aquel momento es necesario para entender un poco las palabras que se utilizan en esta epístola. Por otra parte, también había una gran decadencia, lo que es moral e idolatría. Había grandes problemas en cuanto a esto. La idolatría, sabemos que en aquella época, como en estos días, es algo que se ha dado en grandes rasgos. También podemos hablar lo siguiente y es el destinatario. ¿Quién es el que lo recibe? Bueno, sabemos que es Roma y es desde Corinto. Esto lo sabemos por la misma información que se comparte en lo que es la epístola, los cristianos que están en Roma. Aquí vemos versículo 7 a todos los que están en Roma. Este detalle es interesante, podemos ver este versículo 7 y encontramos algunos detalles que nos comparte el libro de Hechos. El libro de Hechos en el capítulo 18, versículos del 1 al 2 dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Así que vemos características aquí de detalles. Habían cristianos en Roma, porque este texto de Hechos nos muestra que habían cristianos, porque esta persona que se ve aquí, pues era alguien que mostraba estos detalles y fue alguien con el que el escritor se le acercó a él. Ahora, también, según Romanos 16, 1 y 2, sabemos que este texto nos da el detalle, como ya lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, de que fue Febe la responsable de hacer llegar la carta a su destino. Por otro lado, también el mismo libro, nos indica que la hermandad consistía de judíos y gentiles. ¿Por qué razón? Por lo que encontramos en los capítulos como el capítulo 3
versículo 9 y 29, o el capítulo 9, versículo 24, y podemos encontrar más detalles, pero esto nos muestra a nosotros que este libro consistía de cristianos, judíos y gentiles. De hecho, por eso vemos los detalles también que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 1, versículo 16. Algunos se reunían en casas, como en la casa de Priscila y Aquila. Encontramos el capítulo 16, versículos 3 al 5, lo que parece indicar, escúchese bien, esto parece indicar que habían varios grupos y no una sola iglesia de Cristo en Roma. También podemos ver allá en el capítulo 16, los versículos 10 y 11, el versículo 14 y el 15. Había un gran número de judíos también, y como mencionamos, también habían sinagogas en la ciudad. En última instancia, todos los cristianos somos receptores de esta admonición divina. Así que aquí vamos a disfrutar bastante de este contenido que es muy valioso para mí y espero para usted lo sea de la misma manera o más. Veamos ahora lo que es el propósito. El propósito, vamos a encontrar aquí que hay varias aclaraciones que encontramos en la misma, lo que es esta epístola, y nos muestran aquí razones del por qué el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y por qué él da esta epístola. Podemos ver en el capítulo 1 cómo él menciona y anuncia su visita a Roma. Una aquí mención que él hace es darle saber a los hermanos: quiero ir allá, voy a llegar allá. Él tiene el deseo de llegar allá. Este detalle es importante. Otro es explicar la redención que hay en Cristo. Esto tiene que ver con la enseñanza de la justificación, que en unos momentos voy a explicar un poco ello. Y encontramos estos textos de referencia. También era corregir la problemática que había entre judíos y gentiles. Había un gran problema en ellos, era un problema muy amplio y pues debían adaptarse a lo que era la voluntad de Dios y saber que el evangelio es para todos y que tanto el judío como el gentil iba a responder al evangelio. Los dos iban a ser juzgados por el mismo evangelio, así que debían de acoplarse, debían de obedecer la voluntad de Dios. Recordarles cuál era la voluntad de Dios también era el propósito. Y uno más que podemos considerar aquí es que cuando estas palabras se dan, nos muestra a nosotros detalles, y es lo que es su ayuda para continuar a España. Si nosotros iniciamos esta explicación, vemos que el propósito es anunciar su visita a Roma. Si hablamos de la visita a Roma, por ejemplo, nosotros vemos en el contexto de estos versículos su deseo de otorgarles dones milagrosos, su deseo de confortarles y de predicar el evangelio. Así que él quiere ir allá y visitarles para esta mención. Él quiere corregir esa problemática que había entre judíos y gentiles, o gentiles y judíos. Había orgullo, había arrogancia, había jactancia, y el apóstol Pablo les deja claro: todos son culpables de pecado, aquí nadie es más que otro. Recordarles su voluntad o la voluntad de Dios, recordarles esto a ellos, y también la ayuda para pasar de ahí a España. Él quería que aquellos le ayudaran para poder llegar hacia este lugar. Así que esto es muy importante como tal que nosotros lo consideremos acá.
Otro detalle que podemos ver en lo que es esta epístola es el carácter y contenido. Cuando nosotros hablamos del carácter y contenido, debemos ver aquí estas palabras que encontramos en el texto. Vamos a ver que el carácter, y podemos preguntarnos, ¿era algo personal que el apóstol Pablo estaba haciendo? No. Realmente esto es un tratado de índole doctrinal. El apóstol Pablo no ha visitado a Roma, así que tiene el propósito de hablar temas doctrinales muy fuertes. Vemos aquí también la retórica. Por supuesto, sin duda alguna, el apóstol Pablo utiliza esta palabra muy fuerte aquí, utiliza este idioma y lo hace a dar a conocer a ellos como tal. Esta manera de cómo él habló tuvo aquí un impacto muy grande y espero que en este estudio también tenga un impacto en nosotros porque este idioma realmente es utilizado aquí en grandes rasgos por el apóstol Pablo. Cuando hablamos aquí de la retórica, el apóstol habla aquí como un oponente o con un oponente imaginario y lo que hace es adelantarse a su razonamiento y lo que hace es hacer la pregunta y contestarla para explicar verdades divinas que eran y lo serán siempre de gran necesidad. Así que este detalle es necesario. Aquí también vamos a ver lo que es que la epístola a los romanos es un tratado sobre la redención o justificación del hombre. Vamos a hablar otras características que esta epístola tiene. El tema es la justificación, un término legal, y tiene como tesis que solo en el Evangelio el hombre es justificado. Pablo desarrolla su tesis explicando la problemática entre judíos y gentiles, que no deberían juzgarse ni ser arrogantes el uno con el otro, puesto que ambos necesitan la justicia de Dios que es en Cristo. Y es aquí donde podemos hablar el tema central, que es la justificación. La justificación, si bien es cierto, es un detalle que en grandes rasgos se menciona aquí. Es un término legal, como lo hemos mencionado. La epístola nos habla a nosotros de este, pero también nos habla de otros temas que son importantes. Nos habla de 7 teologías que son como, por ejemplo, la condenación, lo que es la redención, este tema, la justificación, lo que es la resurrección, la santificación, la consagración y la glorificación. Nos muestra aquí un gran detalle que inclusive podemos ver un gran proceso como el apóstol Pablo hace realmente un gran trabajo y que merece ser apreciado y estudiado con mucho cuidado. Este libro o esta epístola realmente tiene información fundamental porque estas enseñanzas se ven en toda la carta, pero la justificación es enfatizada en la carta, donde este tema lo encontramos o esta palabra lo encontramos en muchas ocasiones, lo encontramos bastante en lo que es esta epístola. Así que no vamos a encontrar esta palabra una o dos veces, sino que realmente lo encontramos en muchas ocasiones, por lo cual es el foco central que el apóstol utiliza para aquí darles a entender a ellos. Cuando hablamos de la justificación, que es enfatizada aquí y que vemos que es un término legal, debemos entender un poco lo que es la justificación. Cuando nosotros hablamos de esta palabra, aquí
la palabra hace referencia al acto en el cual Dios declara al hombre justo y escúchese bien, absuelve su culpabilidad cuando obedece el evangelio. Escúchese bien esto. La justificación no significa meramente declarar a alguien inocente nada más, sino que significa anular el castigo que alguien había de recibir. ¿Y por qué lo debía de recibir? Porque pecó, no es inocente, pero la justificación de Dios permite que el hombre sea justo y ante el juicio de él, pues sea declarado lo que es a una descripción que no es alguien que va a ser condenado, no va a ser hallado culpable y lo que es ser castigado. ¿Por qué? Porque la justificación de Dios lo que hace es absolver la culpa. Debía de ser castigado, sí, porque no era inocente, pero aquí podemos ver que la justificación de Dios hace que el hombre sea justo y no porque lo fuera, sino que podemos ver que el hombre recibe esa justificación, pero esa paga no es así nomás, porque recordemos que Dios es justo como tal y Dios retribuye a cada uno conforme a sus obras, sí, pero ¿cómo es que el hombre puede ser hallado justo si realmente es o ha pecado? Ha hecho esto una vez en su vida, entonces está en una condición no santa delante de Dios. Bueno, esa paga la pagó Jesús. Ese rescate lo hizo Jesús. Jesús pagó mi culpa para ser justificado. Así que es importante que entendamos este tema central, un término legal muy fuerte. Pablo entendía muy bien la ley romana. Aquí él está utilizando este término legal y da a entender con claridad cómo el hombre es justificado. El hombre es justificado por medio de la fe obediente al Evangelio. Cuando el hombre obedece el Evangelio a través de esa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, Él fue el que dio el pago. Recordemos que Él murió en la cruz. Él fue inocente. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él recibió el castigo por mi culpa y gracias a ese castigo que se le dio a él, siendo Jesús inocente, pues nuestra culpa, nosotros que debíamos estar allí, pues eso permite que nosotros o nuestra condena llegue a ser o anulada, llegue a ser quitada. ¿Por qué? Fue absolvida nuestra culpa y esto hace que delante de Dios nosotros cuando nos presentemos seamos justificados, justos. Así que esto es algo importante. Aquí podemos ver que entonces Dios anula el castigo que nosotros debíamos de recibir. Cristo es el que recibe o en nuestro lugar. Por su sangre somos redimidos. Así que somos rescatados y esto permite que regresemos a Él. Son quitadas nuestras cargas y se hace la declaración de ser justificados. Así que esto lo entendemos acá. Pero aquí, esta palabra quiere enfatizarla el apóstol Pablo para que los judíos la entiendan como tal y los gentiles y probar que solo en el evangelio el hombre es justificado delante de Dios. Esa justificación de ser declarado justo, eso que hace que se absuelva la culpa que merecíamos, únicamente es en el evangelio de Jesucristo, que el hombre es justificado. Así que esto
el apóstol Pablo lo va a explicar, lo va a desarrollar aquí en toda lo que es esta epístola y vamos a ver la importancia de lo que es hablar este tema y cómo vamos a aprenderlo de una manera maravillosa. ¿Qué más podemos hablar aquí? Vamos a hablar, por ejemplo, lo que es un tema que se ha utilizado y de forma incorrecta. Bueno, si bien es cierto, esta epístola es inspirada por Dios, por supuesto. Sin embargo, algunos hombres, utilizando mala epístola, han hecho falsas doctrinas, como por ejemplo el calvinismo, lo que es en el Tulip, utiliza lo que es la Biblia de manera incorrecta y lo que hace es pervertirla y enseñar lo que es de forma inadecuada esta epístola, donde de hecho Juan Calvino tiene un comentario con base a lo que es esta epístola de una forma errada, y una forma que lo que hace es presentar mal lo que este escritor ha hecho. Por otro lado, presenta estas enseñanzas que es el pecado original, la gracia irresistible y la operación directa del Espíritu Santo de una manera inadecuada, como lo que la Biblia no enseña realmente, y él la utiliza de esta manera. Podemos ver también lo que es protestantes como Martín Lutero y que enseñan acerca de lo que es la sola fe, utilizando esta epístola, que también lo hace de manera inadecuada, porque vamos a explicar lo que da a entender la palabra de Dios como tal. Otro detalle es el premilenialismo. La Biblia tiene una enseñanza pura, perfecta, y hay enseñanzas que se han dado de manera inconsistentes a la Biblia y se utilizan textos de manera inadecuada. Nosotros podemos ver algunos textos que vamos a estudiar más adelante, capítulo 9 y 11, donde ellos utilizan estos textos para presentar la idea de que Israel será restaurado en la tierra prometida, donde eso contradice Josué 20, donde se habla de que Dios cumple la promesa de entregar a Israel la tierra prometida. Ya el pueblo de Israel recibió la tierra prometida. Lo que ellos enseñan con el premilenialismo contradice la escritura. La palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa. Así que esto es necesario que lo entendamos. Cuando entremos a estos textos, vamos a dar una explicación apropiada y esperando siempre glorificar a Dios en todo sentido. ¿Qué más podemos hablar? Hablemos un poco de lo que es la iglesia en Roma. Hablemos de la iglesia en Roma. Cuando nosotros hablamos de la iglesia en Roma, sabemos detalles, pero no sabemos quiénes son los responsables, pero es porque la Biblia guarda silencio. Sin embargo, tenemos algunos destellos que podemos considerar como algunas posibilidades y podemos razonar lógicamente con base a esta información. Podemos tomar en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, como mencionamos acá, su origen se desconoce, pero bíblicamente hay algunas posibilidades. La primera toma lugar en Pentecostés, donde judíos de 15 diferentes naciones, incluyendo Roma, estuvieron presentes. Si nosotros leemos el capítulo 1 y capítulo 2, específicamente el capítulo 2, encontramos cómo allí hay una fiesta judía conocida como la fiesta de Pentecostés. Vienen de muchos lugares y los apóstoles son dotados. Estas personas hablan otros idiomas
y muchos de ellos quedan maravillados y perplejos porque dicen, no son estos Galileos los cuales escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma en que hemos nacido, y se enlista varios lugares. Entonces, cuando nosotros vemos esta característica que se encuentra acá, nos da a nosotros el detalle donde la posibilidad es de que las personas que hicieron esto podían ser estos viajeros que se hablan en este capítulo 2, que vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera, dice, vamos a leerlo desde el versículo 9, dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, dice en Frigia y Panfilia, en Egipto, dice y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así que esta palabra también nos da a nosotros este texto detalles de que posiblemente podían haber sido estos que estaban aquí. También se puede considerar una segunda posibilidad y es que algunos de los convertidos de Pablo hayan viajado a Roma, pero no tenemos mucho detalle como tal. Por último, es posible que algunos esparcidos conversos, recordamos Hechos capítulo 8 o el capítulo 11, donde se muestran que fueron esparcidos allá en el versículo 1 del capítulo 8 o en el capítulo 11, versículos 19 al 23. Es probable también que hayan ido a la capital de Roma. ¿Por qué es que entendemos que no fue el apóstol Pablo como tal? Porque en el capítulo 1, las declaraciones o las palabras que él menciona nos muestran a nosotros que él no había ido a Roma. Así que no pudo haber sido él. Otro detalle es porque él iba a ir a confirmaros. Este detalle es que quizás muchas personas no habían recibido la imposición de manos de lo que es un apóstol y haber sido dotado milagrosamente, algo que acontecía en el siglo primero de la iglesia. Por lo tanto, esto puede ser algo importante aquí. No había ido alguien allá que hiciera esto con las personas que estaban ahí y quizás muchas más, muchos habían obedecido. Recuerden que las personas que si venían de Jerusalén y llegaron a ese lugar y estaban dotadas milagrosamente, estas personas no tenían la autoridad de imponer las manos, solamente los apóstoles. Por otro lado, también es necesario considerar lo que es el apóstol Pedro. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pedro, de acuerdo a lo que es la cronología del libro de los Hechos, el apóstol Pedro no fue a Roma antes de 30 años de que Roma fuese establecida. ¿Por qué razón vemos esto? Porque si nosotros leemos las características que encontramos en lo que es el libro de los Hechos, vemos que él está allí desde el capítulo 2. Lo encontramos pues más adelante en detalles, pero no lo vemos estando allí como tal. ¿Por qué? Bueno, esto es importante mencionarlo y sin embargo, deseo compartirles que para hablar de lo que es si fue Pedro a Roma, bueno, sinceramente, vamos a hablar de esto en lo que es la última lección de lo que es este estudio. Sin embargo, lo que nos muestra la cronología, lo que nos muestra el libro de los Hechos, es que en todo este viaje no vemos a Pedro en lo que es
Roma. No lo encontramos allí. Nosotros encontramos detalles que son muy importantes que podemos considerar. ¿Por qué menciono que hay detalles que podemos considerar? Bueno, estos detalles que quiero compartir son los siguientes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que es Pedro, nosotros tenemos algunas características que este libro o de la Biblia nos da y es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que es Pedro y Pablo, bueno, ellos en algún momento trabajaron juntos, pero fue en la cúspide de sus vidas. De acuerdo con la tradición y datos que podemos considerar en esa última lección, vamos a ver que él no estableció Roma, por supuesto que no. Él no estuvo en Roma desde el 30 al 58 después de Cristo. No tenemos detalles que él hubiese estado allí. ¿Por qué razón? Porque si él hubiese estado allí, estas personas o estas palabras que el apóstol Pablo muestra aquí, ellos hubiesen sido confirmados, pero no tenemos detalle de eso como tal. Pero aún así, vamos a estar hablando a fondo detalles del por qué lo que es el apóstol Pedro no fue quien llegó e inició y estableció Roma. Conocemos que tenemos detalles, nada más, su origen se desconoce, pero podemos ver aquí cómo muchas personas obedecieron y la primera razón toma mucha fuerza y es aquellos que estuvieron en la fiesta de Pentecostés, que ellos pudieron estar allí e irse a aquel lugar y predicar el evangelio. Pero ya habían más cristianos para esa época y ver que tal vez en ese momento ya habían bastantes y el apóstol Pablo era quien iba a ir a este lugar. Sin embargo, recuerden, vamos a estar dando una lección adicional a lo que es esta serie de lecciones con base a esta gran y maravillosa epístola. Esto es la introducción. Ruego que sea de mucho provecho, que puedan analizar el contenido, puedan tomar esta información y aprender más y como siempre glorificar a Dios y recordar estas palabras. Así que, por mi parte, dice el apóstol Pablo, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también del griego. Palabras que debemos hacernos nosotros y tomarlas para nosotros, para nuestra vida, anunciar el Evangelio, tener esa ansiedad y no avergonzarnos por el poder que tiene, que es para salvación de todo el que cree. Que Dios les bendiga.